Aleluya. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Como usted ya se dio cuenta, estoy estrenando voz hoy. Esta es la de estilo robot. Primera de Corintios, capítulo 9. Vamos a la escritura, acompáñenme por favor. Primera de Corintios, capítulo 9. Voy a leer el verso 19 al verso 21. Seguimos con nuestro temario acerca del evangelismo. Y el tema que hoy vamos a estar tratando tiene que ver con el adiestramiento en el evangelismo. Cómo el Señor nos ayuda a que nos preparemos para evangelizar. Y el apóstol Pablo dice en este pasaje, Primera de Corintios 9, verso 19, dice: por lo cual, siendo libre de todos, oiga esto, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Parece un trabalengua, ¿no le parece? A los que están con ley, sin ley, me hago sin ley. Bueno, parece un trabalengua. En realidad lo que el apóstol Pablo está tratando de expresar es que a pesar de que él era libre en Cristo, porque había nacido de nuevo, libre de la ley judaica, porque ahora tenía la gracia divina y eso lo hacía estar libre de la ley, libre de las leyes físicas, porque inclusive él sabía que era romano y por lo tanto no estaba sujeto al yugo de Roma que lidiaba sobre todos los judíos. Entonces, a pesar de toda esa libertad que él tenía, dice: pero yo, a pesar de que no tengo ley, aunque estoy en la ley de Cristo, me hago para los que están con ley para poderlos ganar. Y a los que están sin ley, también me hago como que no tengo ley para poderlos ganar para Cristo. Eso nos indica que uno de los más grandes misioneros y expertos en la comunicación del evangelio es el apóstol Pablo. No hay duda, hermano, no hay en la Biblia donde dudar que Pablo tenía la capacidad de poder compartir el evangelio en todos los niveles, en todos los niveles. Les podía compartir a las mujeres, les podía compartir, seguramente no se mira en ningún momento a Pablo predicándole a niños, pero yo me sospecho que tenía esa habilidad también, hermano. Tenía la habilidad de compartir con pobres, con esclavos, con libres, con gobernadores, con gente humilde, gente sencilla. Tenía una capacidad y una gracia de Dios para compartir el evangelio de Jesucristo, que no hay duda que también eso nosotros lo necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia necesita esa capacidad de Dios de poder compartir el evangelio de Jesucristo en todos los niveles. Obviamente esa capacidad solo la puede dar el Dios de los cielos. Yo quiero compartir hoy algunas claves, algunas características que un buen evangelista, y cuando digo buen evangelista,
no me estoy refiriendo solo a los que tienen el ministerio del evangelista, sino a todos aquellos que anhelan evangelizar a alguna persona. A eso me voy a referir hoy y vamos a revisar cómo Dios pone en cada uno de ellos características útiles para poder compartir el evangelio. Y voy a hacer referencia primero a leer Filipenses capítulo 2, versos 7 al 8. Y es que todos, absolutamente todos, deben de tener la misma humildad que Cristo Jesús tenía también. Filipenses 2, 7 al 8 nos hace conocer el sentir que había en Cristo. Dice así la Escritura: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. En estos dos pasajes podemos notar, hermano, el descenso en cuanto a humillación de Cristo. Usted recuerda que Él era, o es más bien, Él es Dios, pero no escatimó ser igual a Dios, sino que tuvo el deseo de bajarse, de humillarse para poder alcanzarnos a nosotros. No dejó de ser Dios, pero dejó su posición en el cielo. No dejó de ser rey, pero dejó su trono. No dejó de ser rico, pero dejó sus riquezas. No dejó de ser Dios, pero se hizo hombre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ese sentir es el que el apóstol Pablo en Filipenses lo invita a uno a ser. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál es el sentir de Cristo? El sentir de humillarse, el sentir de bajarse. ¿Y por qué es tan necesario eso? Porque no se puede compartir el evangelio de Jesucristo si uno no lleva ese sentir de humillación. ¿Por qué? Porque si no tiene ese sentir, mire, hermano, cualquier mala mirada lo va a quebrar a uno. Lo va a quebrar. Ya no se diga una palabra que le diga: no, mire, yo no quiero nada, váyase, no quiero, usted no me sirve a mí. ¿Cómo se sentiría uno? Pero si no lleva el mismo sentir que Cristo, se va a quebrar uno. Se va a quebrar. Dice: ay, Dios mío, no, este trabajo no me gusta. Esto de que le cierren la puerta a uno, esto que lo insulten, que lo humillen, que le digan: mire, yo soy católico. Ya lo dije, yo soy católico romano apostólico, váyase de aquí, yo odio a los evangélicos. Y si uno no tiene la sencillez de Cristo, se rompe, se quiebra, empieza a sentirse incómodo, se empieza a sentir mal. Pero cuando tiene uno la humillación de Cristo, la humildad de Cristo, no importa lo que le digan a uno, le sigue hablando de Cristo, porque Cristo te ama. No importa cuánto me digas, Cristo Jesús te ama. No sé si usted en algún tiempo tuvo la oportunidad de ver, los jóvenes no creo que lo hayan visto, pero los que ya tenemos unos años, hace un tiempo salió una película cristiana llamada Nicky Cruz, o de Corre Nicky, algo así, ¿se acuerda? No, solo los de ENTA para allá, ¿verdad? Era un joven, todavía, no sé si todavía vive, creo que todavía vive. Es un excelente evangelista de Nueva York,
pandillero en su tiempo de jóvenes. Y era terrible el muchacho, pero llegó un hermano, Wilkinson, me parece el apellido, David Wilkinson. Llegó a evangelizar y a predicar y a predicarles a todos esos jóvenes que en realidad eran incontrolables, eran pandilleros, era de muerte el asunto, pero logró este hombre evangelista llegar hasta el corazón de estos muchachos. Y a uno de los que rescató fue a este hermano llamado Nicky Cruz. Y él cuenta en su testimonio que cuando David lo estaba evangelizando, él le decía: te voy a cortar en pedazos. Él le decía, el pandillero, decía: te voy a cortar en pedazos. Vas a hacer miles de pedazos tuyos, porque te voy a hacer picadillo, el marero. O sea, te voy a cortar. Y esos no atinaban, hermano. Eso lo podían hacer. Pero recuerdo yo la expresión del hermano Wilkinson. Le dijo: no importa en cuántos pedazos me cortes, cada pedazo que cortes te dirá: Cristo te ama. Mira, hermano, impactó tanto el corazón de ese pandillero que al final, acosado por el Espíritu, acosado por la presencia de Dios, tuvo que rendir su vida a Cristo. Ese es el sentir del evangelista, que no importa lo que le pase a uno, hermano, si no estamos dispuestos a recibir una palabra, una mala mirada, o a recibir apedreadas como el apóstol Pablo. Se recuerda que lo apedrearon una vez y lo arrastraron en Listra, lo arrastraron hasta fuera de la calle, hasta fuera de la ciudad, bien apedreado, hermano. Y después los hermanos oraron por él y se levantó. Y déjeme pensar, esto lo agrego yo porque no lo dice la Biblia, pero déjeme pensar que Pablo se levanta y dice: qué apedreada la que me dieron vos, pero vayámonos a otro pueblo y vamos a seguir predicando el evangelio de Jesucristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ese corazón es el que Dios necesita poner en nuestra vida. Un corazón dispuesto de ir más allá por amor al Señor. Entonces le dije que le iba a dar algunas características. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 4, versículo 1. Y una característica que usted y yo debemos de tener es que debemos amar las almas del Señor. Acompáñeme ahí, por favor. Filipenses capítulo 4, verso 1. Cuando usted lo tenga, dice amén. Dice: así que, hermanos míos, amados, oiga, y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Vuelve a agregar. Fíjese que esa palabra, en ese mismo versículo, la palabra amados la utiliza 2 veces. En ese mismo versículo ocupa el apóstol Pablo la palabra amados, porque habían llegado a ser para él gente amada, no porque ahora estaban convertidos, sino que ese amor estaba aún desde antes. Por eso, si usted se recuerda, cuando Jesús se paró en el monte y vio las almas como ovejas sin pastor, ¿recuerda usted? Como ovejas sin pastor. Dice la Biblia que Jesús tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque los vio errantes, los vio sin rumbo, los vio sin dirección, los vio sin saber a dónde iban. Como que es más fácil amar a alguien que está bien, de alguna manera, que no se entristece uno, pero cuando mira gente que el diablo la ha hecho pedazos, como los que hablamos el día martes, ¿se recuerda?
El martes hablamos de tres personas, tres hermanas, por cierto, que el enemigo las había hecho pedazos. Hablamos de Noemí, hablamos de la samaritana y hablamos de María, la Magdalena, María Magdalena. A las tres el diablo las había hecho pedazos, pero las había hecho trizas en sus vidas. Y el Señor, por cada una de ellas, aunque en el caso de Noemí, pues es paso del Antiguo Testamento, pero se mira bien el paso de Cristo en Booz, que era el hombre que redimió a Ruth, y a través de Ruth también redimió a Noemí, dándole un hijo, un nieto, digámosle. Pero entonces note, por favor, que el Señor siempre ha mostrado desde Génesis, siempre ha mostrado su amor por nosotros, un amor que honestamente, hermano, honestamente, si usted lo examina detenidamente, el amor de Dios, llega uno a la conclusión que es un amor incomprensible, hermano. Es tan grande el amor de Dios que cómo se pudo fijar en nosotros. Bueno, tal vez en usted, vaya, en usted está bien, va. Usted diría, no, si es que conmigo se sacó la lotería el Señor. Pero nosotros en realidad ni a la chiquita llegamos, a la lotería chiquita, no llegamos a eso. ¿Cómo es que Dios nos amó tanto para perdonarnos y para salvarnos? ¿Usted puede comprender eso, hermano? Si usted lo puede comprender, me avisa cómo hizo, porque yo no lo logro entender. No que no conozca del amor de Dios. Claro que lo conozco. Claro que lo conozco y lo recibo del amor. Pero es tan grande el amor de Dios que cómo nos pudo alcanzar a nosotros. Solo es por su misericordia. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Entonces, teniendo Él ese amor, pone de ese amor a aquellos que llevan la palabra. Y por eso Pablo con esa gracia y con ese amor se los demuestra al pueblo del Señor. Porque el que ama almas, el que ama que se salven las personas, no es que él ame por sí mismo, es que ese amor se lo puso Dios en el corazón. Se lo tuvo que poner Dios. Porque es incomprensible un amor de ese tipo. Porque el ser humano está acostumbrado a amar a los que le aman. Si es que todavía puede amar un poco. Ama a los que le aman. Pero amar a los que ofenden a Dios, amar a los que están perdidos, solo puede ser un amor especial. Y es el amor de Dios. Amén, hermano. Acompáñeme a otro versículo. Y en esto coincide también Marcos capítulo 10, verso 45. Cuando vemos que el Señor vino a servir y a dar su vida por muchos, dice Marcos 10. Marcos 10, 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces note por favor cómo es que el Señor muestra su amor, porque Él no solamente dejó su riqueza, su gloria, sino que además se puso a servir. Ya era bastante con dejar todo allá arriba, en su trono, en sus riquezas, su gloria. Pero además de eso,
toma forma de hombre aquí en la tierra y se baja todavía más a ser un esclavo, a ser un siervo. Las tareas más viles y más humildes que pueden existir eran las tareas de los esclavos. Y hasta ese punto llega el Señor Jesucristo. Entonces, eso lo hizo, obviamente, lo hizo por amor. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo hizo por amor, porque solo por amor se puede servir de esa manera. Entonces, ese mismo sentir debe de haber en nosotros también. ¿Cómo sabe usted que ama, por ejemplo? ¿Cómo sabe usted que ama al prójimo? Cuando está dispuesto a amarlo a pesar de las faltas que tenga. Eso es una muestra de amor. Pero también se muestra el amor cuando usted y yo estamos dispuestos a servirle a pesar de que no se lo merece. Aleluya. ¿Ha oído usted a algunos decir, no, pero yo no lo hago porque ese no se lo merece? ¿Ha oído usted cuando están peleados? Cuando uno está peleado con alguien, yo no le, mira, le dice bueno, si la suegra o el suegro son buenos suegros, son buenos, sí, todos son buenos, pero algunos aparecen con otra cosa. Pero si la suegra o el suegro son buenos suegros, entonces dan buenos consejos y le dicen, no, mira, mijita, no te pongas mal, usted atiéndalo, hágale sus frijolitos, hágale su comidita. Esa es una buena suegra. Bienaventurados los que tuvieron buena suegra. Y no de aquellas que no le abras la puerta, es ingrato, déjalo afuera en la calle, tírale la ropa afuera. No, esa no es buena suegra. Pero si tienes buena suegra o buena suegra, entonces va a dar buenos consejos a las personas, va a dar buenos consejos. Y fíjese, hermano, ¿por qué se puede dar esos buenos consejos? Porque la Biblia dice que el amor todo lo soporta. La Biblia dice que el amor es sufrido. ¿Así dice o no dice así? ¿Lo ha leído usted en Primera de Corintios? El amor es sufrido. El amor no es jactancioso, no se envanece, todo lo soporta, todo lo puede, todo lo perdona. Entonces, ¿de qué amor estamos hablando? De un amor que logra sobrellevar a alguien a pesar de que no se lo merece. ¿O no? Ese es el amor que Dios quiere poner en nosotros. Perdone que esté hablando de matrimonio, no es el tema. De todos modos, usted escogió el que escogió. Dele un aplauso al Señor si se anima. Usted lo escogió. Entonces, que le dé Dios el amor suficiente, pues. Que le dé el amor suficiente para sobrellevarlo. Por eso es que el concepto humano de amor se queda corto. Porque el concepto humano de amor, el amor humano es egoísta. El amor humano es interesado. El amor humano es como el asadón de allá de mi pueblo, solo para adentro y para adentro y para adentro. Así es el amor humano. Primero yo, segundo yo, y cuando yo esté bien, entonces voy a amarte. Ese no es el amor de Dios. El amor de Dios es el que se entrega completo, sin condiciones, sin reservas, dándolo todo. Pero ¿y si no me dan nada? Ese es tu problema. Usted délo. Y el amor de Dios va a recompensar tu vida en su momento adecuado. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. Usted no ve a Cristo diciendo voy a ir a morir por ustedes, pero
pero hay de ustedes si no me hacen esto, esto y esto. No, él vino sin condiciones, vino a morir por nosotros sin condiciones, sin que tú y yo lo mereciéramos, sin que usted y yo lo ganáramos. Pero ese es el amor de Dios. Y ese es el amor que Dios quiere que nosotros tengamos por las almas. Pero es que no se lo merecen, hermano. Si es que no nos están preguntando si se lo merecen o no. Cristo ya murió por ellos en la cruz del Calvario y murió por amor. ¿Cuántos dicen amén? Vaya pues, mire, vamos a uno más, Efesios 3:1. En Efesios, a Pablo lo meten preso y estando preso Pablo, dice este pasaje. Voy a leer el verso 1 y 2, por favor. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Verso 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Mire, Pablo está hablando de una gracia que le habían dado. Es la gracia de Dios sobre él para predicar en el evangelio. ¿Usted cree que en la cárcel, ahí donde estaba Pablo, usted cree que los que estaban ahí eran inocentes todos, hermano? Yo le voy a ser honesto. La mayoría quizás de los que estaban ahí eran culpables de lo que habían hecho. Porque aunque cuando uno llega ahí, fíjese que todos dicen que son inocentes. Todos dicen, yo pasando iba, dice. Yo pasando iba y me encontré la pistola. Y entonces me la agarraron en la mano, la tenía yo, pero no era mía. Otros dicen, allá en nuestro pueblo decían, pero si yo lo único que agarré fue un lazo, dice. Solo el lazo agarré y me lo llevé para la casa. Lo que no me fijé es que venía una vaca ahí en el lazo. Se llevó la vaca también. Pero yo el lazo recogí. Todos. Yo creo que Pablo sí era inocente, porque lo metieron preso por la predicación del evangelio. Por eso lo habían metido preso. Pero Pablo tenía la habilidad, mire hermano, la habilidad y el amor de que no le importaba si era preso, si era libre, si era esclavo, si era libre, no le importaba. Miraba a todos con el mismo amor que Cristo nos vio a nosotros. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso es que ese amor es importante, porque Pablo miraba al débil y tenía compasión de él. Miraba al preso y tenía compasión de él. Miraba al necesitado y tenía compasión de él. Esos ojos son los que usted y yo necesitamos tener, hermano. Que cuando miremos al necesitado, aunque esté hecho pedazos, esté borracho, esté drogado, esté, qué sé yo, tengamos compasión de ellos, porque quizás Dios en su misericordia quiera rescatarlos también como a nosotros nos ha rescatado. Dele un fuerte aplauso al Señor. Bueno, sigamos. Segundo elemento o segundo punto de las características que debe de tener es que debe de tener un carácter muy versátil. Es decir, no movible un carácter, no que lo mueva la gente o las circunstancias, no, sino que Pablo tenía un carácter versátil, es decir, se ajustaba según la necesidad. Así es como Pablo era. Entonces leemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 20, verso 18, él mismo dice, acompáñenme ahí, Hechos 20, 18 dice:
Gloria a Dios. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Esto nos habla de Pablo con un comportamiento intachable. Fíjese que él había logrado no dar razones por las que la gente hablara mal de él. Su comportamiento, su manera de vivir, su manera de hablar, su manera de comportarse, había hecho que la gente tuviera un buen testimonio del apóstol Pablo. Por supuesto, yo no descarto que algunas personas hablaran mal de Pablo, pero la razón de hablar mal de Pablo no era justificado en su actuar, sino que era justificado por la mala obra que el diablo quería hacer. Por ejemplo, ¿no hablaron mal de nuestro Señor Jesucristo? Pero ¿qué razón les dio él? Ninguna. Jesús no les dio ninguna razón para hablar mal de él. ¿Pero por qué hablaron mal de él? Porque estaban mintiendo, porque los estaba usando el diablo. A otros hasta les habían pagado para que hablaran mal de él. Entonces quiere decir que siempre va a haber alguien hablando mal de uno. Pero el carácter que tenía el apóstol Pablo es que se había conducido intachablemente en su vida. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque que si queremos ser evangelistas efectivos, hermano, que no nos hallen por dónde. Aleluya. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Quieres ser efectivo en tu evangelismo? ¿Quieres ser efectivo cuando usted hable con la gente? Pues que nuestra manera de comportar sea la correcta. Porque por eso es que no le creen a uno los compañeros de trabajo. Aleluya. Por eso es que no le creen a uno los vecinos. Dice, mire, va a encontrar el amor de Dios con Cristo. Y en la casa oyen cacerolazos. Y en la casa salen platos voladores y gritos. ¿Cómo les va a hablar uno del evangelio? Cuando nuestra manera de vivir demuestra otro tipo de vida. Por eso Pablo escribe, dice, ustedes saben cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Eso nos habla de un carácter, de un comportamiento intachable. ¿Cuántos dicen amén? Queremos ser buenos evangelistas, comportémonos como cristianos, comportémonos como hijos de Dios, comportémonos como gente salva, comportémonos como gente honesta, comportémonos como gente que ha sido transformada por el poder de Dios. Dele un aplauso al Dios de los cielos. Hechos 20, capítulo 20, verso 20 al 21. ¿Qué más necesita un evangelista? Pues necesita ser infatigable, hermano. En esto no se puede cansar uno. En esto no hay vacaciones, aleluya. En esto no hay manera de hacer a un lado nuestra vida cristiana o espiritual. No que no se pueda ir de vacaciones, claro que se puede. Pero hasta cuando va uno de vacaciones hay que hablarle a alguien usted. Hay que hablarle a alguien del Señor. Hechos capítulo 20, verso 20 dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, verso 21, testificando a los judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo no rehuía nunca
no rehuía hablar del Señor, sea gentiles, sea judíos, sea parte de su pueblo. Por eso usted y yo no podemos rehuir nunca de hablar del Señor a cualquier persona, sea tu familia, sea tu vecino, sea tu compañero de trabajo, sea tu compañero de escuela, sea tu compañero de universidad, sea quien sea. No debemos rehuir hablar de Jesucristo. Eso nos habla de que Pablo era infatigable, hermano. Él seguía predicando en todo tiempo, en cada momento que podía, hablaba de su Salvador y Señor. Y eso es lo que usted y yo debemos de hacer. Que no es, tal vez la comparación no sea muy buena, pero muchas veces gastamos horas, platicando en fútbol. Aleluya. Muchas veces gastamos horas platicando de qué, de qué más, de perros, de carros, horas. Y que mira que los rines y que esto y que le hace así la cosa. Y horas hablando de motores. Aleluya. Horas hablando de rines, de llantas. Horas hablando y no, por favor, tal vez la comparación no sea muy buena. Y cuando hablamos de Dios, hablamos 5 minutos. Y ya se nos acabó la pólvora. Y ya bien acabada, ya cachinflín salió el cohete y toda la cosa. Cachinflín es una palabra salvadoreña. Es cuando el cohete sale, ¿cómo le llaman a él? Pues no sé si van a entender también. Es cuando el cohete sale soplado, dice que digan. No revienta, pues, no revienta. El cohete no revienta, sino que solo saca ruido y fuego. Salió cachinflín, dice. ¿Eh? Y mire, hermano, se nos va el tiempo, pero horas hablando de películas. Aleluya. Horas hablando de TikTok. Horas. Y cuando hablamos del Señor, se nos acaba pronto. Debemos examinar nuestras prioridades. Porque de lo que hay, dice la Escritura, esto no lo digo yo, lo dice la Escritura, de lo que hay en el corazón habla la boca. Si de lo que estás lleno es de otras cosas, de eso vas a hablar. Pero si estás lleno de Dios, vas a hablar de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Ay. Un último. Hechos capítulo 20, verso 28. Otra característica de Pablo. Ya dijimos que Pablo era amoroso, amaba las almas. Ya dijimos que Pablo era intachable en su comportamiento. Era infatigable porque siempre andaba predicando, compartiendo la palabra. Pero fíjese que en Hechos capítulo 20, verso 28, habla de un cuidado muy especial y podríamos llamarle hasta un cuidado tierno. Hechos 20, 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El apóstol Pablo, y hay otros versículos que lo confirman, tenía un cuidado tierno con la gente, con las ovejas. Así era el Señor Jesús también, si usted recuerda. Fíjese que con los pecadores se ponía el Señor bien atento, amable. No era confrontativo aún con los pecadores.
con quien era así confrontativo y duro era con los fariseos, porque los consideraba religiosos. Y con ellos era duro el Señor. Juan les dijo generación de víboras, ¿verdad? Y sepulcros blanqueados, les digo, era duro, pero con los pecadores no. Con la mujer que le llevaron, que ya la iban a apedrear, le dijo: mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están los que te iban a apedrear? ¿Dónde están los que te juzgan? ¿Dónde están? Se fueron, Señor. Me trajeron aquí porque me iban a matar, pero se fueron. ¿Qué le dijo Jesús? Dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Se fue. Suave, dócil el Señor. ¿Pero por qué? Porque miraba el corazón, era tierno. Y Pablo había aprendido a ser tierno con las ovejas del Señor. Por eso aquí en Hechos 20:28 está hablando con obispos, está hablando con pastores, está hablando con ancianos. Y les está recomendando: hermanos, los rebaños que el Señor ha puesto en nuestras manos, apacienten a la iglesia, la que Él ganó con su sangre. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermano, cuando usted y yo hablamos aún con un impío, con algún inconverso, a saber si el Señor ya pagó por ese. No sé si me doy a entender, pero mire, quizás nosotros lo vemos como un inconverso, pero en el plan divino, en el plan eterno, en el plan de Dios, ya el Señor ya pagó por ese. Solo que ese no se ha dado cuenta que ya le pagaron la deuda. Entonces nosotros podría ser que lo tratemos como un inconverso, hijo del diablo, aunque sí lo es, ¿va? Porque la Biblia lo dice. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia también. Pero en el plan eterno, en el plan de Dios y en el plan eterno, Dios ya sabe por quienes Él murió y a quienes va a rescatar. Ella lo sabe. En su omnisciencia, Él sabe quién será salvo y quién no será salvo. Él lo sabe. Y a saber si nosotros lo estamos rechazando. Este nunca se va a convertir. Este es hijo del diablo. Este se va a ir al infierno. Te vas a ir al infierno. Y a saber si el Señor ya lo tiene para rescatarlo. Por eso el cuidado que debemos de tener tanto con las ovejas y aún con los inconversos debe de ser un cuidado especial. Un cuidado no de ocultar la verdad. La verdad no se oculta. La verdad se declara, porque la verdad trae libertad. Está escrito: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces la verdad no se oculta a nadie. La verdad hay que decirla. Si no aceptas el plan del Señor, te estás condenando a ti mismo. Eso hay que decirlo. Por eso Juan 3:36, leámoslo y voy a terminar con esto, por si de repente hay alguien que necesita arreglarse con Dios hoy. Aleluya. Miren lo que dice Juan. Juan capítulo 3 verso 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna porque ya creyeron? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué estará la ira de Dios? Porque nosotros lo acusamos. ¿Va a ser condenado porque nosotros lo condenamos? ¿O porque nosotros lo señalamos? No. El que rehúsa creer en Cristo se condena solo. Se condena solo.
no necesitamos condenarlo nosotros, porque no puso Dios a la iglesia para condenar a nadie. La iglesia está para ser una proclamadora de las buenas nuevas de Jesucristo a todos los que lo necesiten. Nos guste o no nos guste el fulano o la fulana que va a recibir a Cristo, no nos interesa a nosotros. A Dios no le interesa que te guste o que no te guste. Él ya pagó en la cruz del Calvario por los que va a salvar. Entonces lo que nos toca a nosotros es proclamar el evangelio. Nada más. Proclamar el evangelio y Dios salvará a los que han de ser salvos. El punto es que usted y yo necesitamos ser un instrumento en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere ponerse de pie conmigo esta noche? Y esas características que el apóstol Pablo tenía, pidámosela a nosotros, hermano. Tener el amor que Cristo tenía. Tener la gentileza, el cuidado que el Señor tenía. Tener el comportamiento, tener la energía sin que se nos agote. Que yo no sé si a usted alguna vez le ha venido a la mente aquellas palabras: ya no le hables vos. Por favor, póngame atención. ¿Alguna vez le ha venido a la mente: ya no le hables, ya no le digas nada? Si de todos modos nunca quiere nada, de todos modos no acepta nada, hasta se enoja con vos, ya no le hables. ¿Ha oído usted esas palabras? ¿Y qué dice uno, hermano? ¿Qué dice uno? Dice: sí, es cierto. Hay que se lo lleve el diablo. ¿Ha dicho usted esas palabras? Tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo, que amaba sin reserva, amaba sin condición, amaba las almas, no porque eran buenas, sino porque eran necesitados de Dios. Cierra tus ojos un momento. Aleluya. Y si esta noche usted le quiere decir al Señor: Señor, pon en mi corazón el mismo sentir que hubo en Cristo, para poder ganar a muchos de los que tú ya compraste. Yo te voy a invitar a que te vengas adelante. Una sola cosa vamos a pedirle hoy: pon en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Quiere venirse? ¿Quiere venirse conmigo? Aleluya. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos. Ponnos el mismo corazón de Jesús. Gracias, Señor. Te obedeceré sin reservas ni condiciones, te seguiré. Yo lo haré. Ese deseo, Dios, Te obedeceré como el querer, como el hacer. sin reservas ni condiciones.
Señor, yo quiero obedecerte, Señor. Yo quiero estar en comunión, Padre, como te dice tu palabra. Quiero estar en comunión contigo, Señor, en un solo espíritu, en un solo corazón, con el amor que tú enseñaste al mundo. Y ayúdanos, Señor, a transmitirlo a la demás. Padre, te obedeceré, te obedeceré sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré sin reservas ni condiciones, te serviré. Denos la gracia Te obedeceré hablar de tu amor, sin reservas ni condiciones, te serviré. esa gracia, ese amor, Yo lo haré, sobre todo lleno con tu espíritu. te obedeceré Las vidas que necesitan sin reservas ni condiciones, te serviré. con el deseo de nuestro corazón. Yo lo haré, te obedeceré sin reservas ni condiciones, te serviré. Y yo lo haré, te obedeceré Nos habla cada día. Gracias. sin reservas ni condiciones, te serviré. Y yo lo haré, te obedeceré sin reservas ni condiciones, te serviré. Y yo lo haré, te obedeceré sin reservas ni condiciones, te serviré. Y yo lo haré, te obedeceré sin reservas ni condiciones, te serviré. Y yo lo haré, te obedeceré sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré sin reservas ni condiciones, te serviré. Y yo lo haré, te obedeceré sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré sin reservas ni condiciones, te serviré. Y yo lo haré, te obedeceré sin reservas ni condiciones, te serviré. Sí, Señor, te pedimos, Señor, en esta tarde que tú puedas, Señor, llenar cada corazón, que puedas llenar cada ser con tu amor. Cada vida que haya escuchado esta palabra logre entender
lo grande que es su amor. Logra entender el ministerio, el evangelismo, la importancia, Padre. Pedimos, Señor, que nos puedas inundar, Señor, que nos puedas, Señor, enseñar, Señor, más de ti. Nos puedas enseñar ese amor inexplicable, ese amor incondicional, que nosotros podamos ser luz en medio de las tinieblas, podamos ser la sal del mundo, como dice tu palabra. Nosotros, Señor, podamos ser inundados más de ti, Padre. Pedimos, Señor, creemos y tenemos nuestra plena confianza, Señor, que solo tú, Señor, puedes obrar, y que solo tú, Señor, puedes hacer grandes cosas en cada vida. Tú puedes tomar cada corazón, hacerlo y darle un propósito, darle una nueva vida, Padre. Por eso estamos aquí el día de hoy, Padre. Por eso cada vida, Señor, es un testimonio. Creemos, Señor, que tú seguirás haciendo la obra, Padre, que tú seguirás obrando, Señor, que tu voluntad, Señor, se hará en la tierra, Padre, y que algún día todos confesarán que tú eres el Señor. Oh, sí, Señor. Yo lo haré. Y una vez más, te obedeceré sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré sin reservas ni condiciones, te serviré. Damos gracias, Señor, porque tú sigues obrando, tú sigues hablando, Padre. Nos, mi amado hermano, dale las gracias al Señor. Él es bueno. Dale las gracias porque Él sigue mostrando su amor para cada de nosotros, para cada uno de nosotros. Dale las gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea la palabra, Señor, que recibimos en esa noche. Bendito eres tú, Señor. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor. Dale el mejor aplauso que tú le puedas dar a nuestro Dios Todopoderoso.